Sí, se escucha súper. Ya, vamos a ver derechamente el contexto, a ver qué nos cuenta este caballero. Jóvenes, tratemos en esta tarde de conversar un poquito la materia de posesión, pero solamente una conversación de manera distendida de un tema que no es nada ligero, es bastante complejo. O sea, casi todos los autores reconocen que dentro del estudio del derecho, la posesión es una de las instituciones más complejas, ¿ah? Y que tampoco tiene solución a la interrogante que puede plantear en forma pacífica. O sea, no todos están contextos en una misma tipo de solución. Esta es una de las instituciones más controvertidas que hay. Pero entonces vamos a tratar de darle algún sentido conforme a los estudios de derecho romano, en el sentido de entregar unos principios básicos de instituciones que ustedes en derecho civil van a tener que madurar y van a tener que desarrollar y aplicar a los conflictos del día de hoy. Luego de estudiar la propiedad, pudimos concluir como derecho real sobre cosa propia que el propietario tenía distintas facultades: uso, goce y disposición, ¿cierto? Y del mismo modo también establecimos que al preguntarnos qué calidades podría tener una persona o un ciudadano con respecto a una cosa, pudimos establecer que al menos podían ser cuatro, y que fue pregunta del test. La calidad de propietario, y que normalmente el propietario tiene el dominio y además tiene la posesión. Puede ser también un poseedor que está separado del dominio, por ejemplo, el caso que adquiere una cosa a non domino, o de una cosa mancipis emancipatio, propio del propietario bonitario. Y también puede ser un mero tenedor, pero la diferencia entre mero tenedor y poseedor es que el poseedor, dentro del concepto romano, y que se acerca al concepto jurídico de posesión, es aquel que tiene una cosa, pero sin ser dueño, la tiene como comportándose como el dueño. En cambio, el mero tenedor tiene una cosa, pero reconociendo dominio ajeno. Y se establece que los más comunes de mero tenedor era el arrendatario, el comodatario, el depositario, el usufructuario. Y finalmente hay una persona que lo tiene en forma de precario, o sea, simplemente en forma graciosa, como dice, en forma muy conveniente el profesor Guzmán, con la mera tolerancia del dueño. Y el mismo propietario puede quitarle la cosa en cualquier momento. Así en términos muy simples. Bueno, pero de otro punto de vista, además dijimos que este poseedor que tenía físicamente una cosa, física o materialmente una cosa, con ánimo de señor y dueño, iba a ser lo que dentro de un concepto jurídico digno de estudio iba a ser lo que los romanos llamaron el poseedor civil. Poseedor civil que se correspondía también, y hagamos una asimilación, a el poseedor que era titular de la propiedad unitaria. Veámoslo desde ese punto de vista. Vimos al estudiar la propiedad que existían distintos tipos de propiedad. En primer lugar, en la propiedad civil, pero además existía otra calidad que vamos a tener, que es la propiedad unitaria. La propiedad unitaria que dentro de sus orígenes, entre otros casos, ojo, porque hay más casos, era el que adquiría una propiedad de alguien que no era dueño, o el que adquiría una cosa mancipi sin la emancipación. Y pudimos establecer que ese personaje no era en realidad propietario, sino que simplemente era un poseedor, pero que se comportaba como dueño. Y así llegábamos a la condición o al concepto de poseedor civil. Entonces, nos vamos a detener en este poseedor que tiene una cosa, pero que se comporta como dueño. El poseedor civil. Y el poseedor civil tiene unas ciertas
estamos haciendo aquí una aproximación o acercándonos a los conceptos así en forma muy amplia, el que tiene ciertas calidades que lo acercan al propietario o que lo permiten comportarse como tal. En primer lugar, el usucapión. El usucapión porque el poseedor civil, por el transcurso del tiempo, va a adquirir la cosa por lo que se llama posteriormente por prescripción, que es en los muebles 1 año y los inmuebles 2 años. Después, cuando analicemos la usucapión, porque hace motivo de estudio, los requisitos no descansan o no se agotan simplemente en el transcurso del tiempo, sino que además hay otros, pero lo vamos a ver en su momento, pero para eso queremos ir. Y además que estos plazos de 1 año y 2 años después van evolucionando. Y además el poseedor civil va a tener, y que está íntimamente ligada a la usucapión, va a tener la acción publiciana, o sea, la acción que si el propietario tenía la reivindicatoria, el poseedor va a tener la acción publiciana, ¿eh? Para recuperar la posesión perdida. Y a propósito de lo que dijimos de estas 4 calidades entre propietario, poseedor y menotenedor, también concluyeron los romanos que el poseedor, sea cual sea, iba a tener la protección de los interdictos, pero el mero tenedor, como ya nombramos, el arrendatario, el comodatario, el depositario, el usufructuario, no iba a tener esa protección, no iba a tener la protección. ¿Y por qué no iba a tener la protección? Y ya adelantemos un conocimiento, porque no iba a tener la protección de los interdictos, o sea, el interdicto es el que protege a cualquier tipo de poseedor, menos al mero tenedor. Porque el mero tenedor, si no es poseedor, ¿quién es el poseedor de una cosa que recibe en calidad de arrendatario? El propietario. O el que le entrega la cosa en arrendamiento. Bueno, y dijimos que era importante además establecer esta condición de poseedor porque el propietario, o sea, el poseedor, mientras no se pruebe lo contrario, se reputa dueño. Y además ya lo señalamos que está protegida su posesión, o sea, su tenencia, por los interdictos posesores. Entonces también nos podemos preguntar, bueno, pero en definitiva este poseedor civil que va a tener las facultades del propietario, es decir, que sin serlo se va a comportar como tal, o incluso siendo propietario, porque el propietario además también es poseedor civil, ¿quién podrá llegar a ser? ¿Quién puede ser poseedor civil? Entonces podemos establecer que, en primer lugar, ya lo dijimos, uno de las personas que podía ser propietario, o sea, poseedor civil, era el propietario, porque el propietario además, si tenía la cosa, era poseedor. Pero además estaba el poseedor y ya refutamos también o señalamos que dentro del estudio de la propiedad era sin duda el propietario bonitario. Y además era el poseedor o propietario que tenía la tenencia, que entregaba la cosa en mera tenencia, en mera tenencia. Y ese poseedor, en definitiva, era el que tenía el interdicto y no el mero tenedor. El mero tenedor no tenía protección alguna. Pero no descansaron, no terminó la discusión ahí, sino que empezaron a analizar, ya no olvidándose del mero tenedor y del precario, empezaron a analizar si todo poseedor iba a tener la calidad de poseedor civil y asimismo iba a tener la ventaja de adquirir posteriormente la propiedad por usucapión y ser protegido por la acción publicidad. Y empezaron así a distinguir distintas clases de posesión. Distintas clases. Entonces llegaron en primer lugar a analizar la primera gran clasificación de la posesión entre posesión natural y civil, ¿ya? Y establecieron que la diferencia estaba en cómo se comportaba el poseedor respecto a la cosa. Si se comportaba como propietario, iba a ser poseedor civil. Pero si se comportaba como una persona que tenía una cosa, pero que reconocía dominio ajeno, iba a ser un poseedor natural. Y al poseedor natural le dijeron que se iba a llamar mero tenedor. Mero tenedor y que no tenía, en principio, una protección. Posteriormente, dentro de esta concepción, también distinguieron entre posesión ad usucapionem y posesión ad interdicta. Y la posesión ad usucapionem es la posesión que tiene justa causa y buena fe y que puede llegar a ser propietario, poseedor, a través de
la usucapión. En cambio, la posesión ad interdicta es aquella posesión natural, es decir, es simplemente un mero tenedor, pero que se le considera como poseedor para efectos de ser protegido por medio de los interdictos. Ya sabemos, y lo he dicho, que el mero tenedor no tenía protección alguna. En cambio, el poseedor, su posesión, iba a ser protegida por interdictos. De tal forma que habían ciertas calidades de mero tenedores que era importante, y lo vamos a estudiar cuando veamos cada una de las instrucciones, que veamos en la calidad, que había que darle la calidad de poseedor para que se fuera protegido por los interdictos poseedores, que protegían a todos a los poseedores. Dentro de esta clasificación de poseedores a usucapiones y por especialmente por los interdictas, se distingue el secuestre, el acreedor prendario, el verticalista y el precarista. A ver, el verticalista es un poseedor típicamente de una institución romana, que lo vamos a estudiar también, a propósito de la ufetexis, que es simplemente un arrendatario de predios rústicos, que no era ni propietario, ni era en realidad ni poseedor. Era un mero tenedor y que pagaba un cierto impuesto, pero era un arrendatario de terrenos del ayer público y que se le dio la calidad de poseedor para ser protegido su posesión, porque era importante, lo vamos a ver, a través de interdicto. El otro era el secuestro, y aquí también la vamos a explicar, porque son instituciones que ustedes van a ver en su estudio, sí. El secuestro en Roma era simplemente, por ejemplo, en un juicio reivindicatorio, en que las partes en juicio se disputaban la propiedad, el juez, o en este caso, perdón, el juez y el magistrado dejan la tenencia de la cosa, mientras tanto, a un tercero, para que se preocupe de los frutos, siempre y cuando el actual poseedor no le dé la suficiente garantía de que va a mantener la cosa en buen estado. Entonces, perfectamente se la podía entregar a un tercero. Ese tercero la tenía reconociendo dominio ajeno, era un mero tenedor. Pero, como era importante la cosa que estaba en disputa en un juicio, si se le privaba de su posesión, era importante protegerlo. Si lo consideramos mero tenedor, no tenía protección alguna. Entonces se dio la protección del interno. El otro era el acreedor prendario, o sea, es decir, el que tenía una cosa, mueble o inmueble, en ese tiempo, en Roma, en garantía de una determinada, en el cumplimiento de una obligación. O sea, por ejemplo, yo le compraba el esclavo Sócrates, el esclavo Sócrates a Aulogerio, y me decía Aulogerio, ya te lo vendo, Rodrigo Arias te lo vendo en 1.000 yo te lo pago a fin de mes. Pero me decía, pero no tengo la seguridad que tú me pagues. Déjame algo en garantía, yo te dejo algo para pintar a mis. Entonces, fíjese, ese acreedor prendario, o sea, el deudor de una obligación, iba a tener la cosa, pero iba a tener la cosa como propietario, no. Iba a tener la cosa como poseedor, no, porque reconocía dominio ajeno, porque la perrita era mía, que yo dejé en garantía era mía. Entonces era un mero tenedor, pero también, en virtud de la responsabilidad que le cabía en caso de pérdida, se le daba la protección del interdicto para recuperar la posesión. Desde ya dejemos, hemos hablado del interdicto y lo vamos a ver a través de la Constitución. El interdicto solamente se preocupaba de, de proteger la tenencia de la cosa sin discusión si era propietario o no era propietario. La discusión jurídica de la calidad de quien detentaba la cosa no importa. Tanto así, que el interdicto, por ejemplo, se le entregaba al ladrón. Al ladrón. ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, secuestre, verticalista, acreedor prendario y fíjense, finalmente el precarista. Esa persona que tiene la cosa graciosamente. Así que muchos me contestaron en la prueba del precarista, pero no me han googleado, no me han buscado el libro, tienen la idea, la noción, pero falta ahí desarrollo, que es una instrucción del derecho civil, y que está en el libro del profesor Guzmán. Todos estos poseedores pretorios están en el libro del profesor Guzmán, bien detallado, con ejemplos, y que vamos a estudiar cada una de las instrucciones. Bueno, pero estábamos en las clasificaciones de la posesión. ¿Para qué? Para puntualizar el concepto del poseedor civil, es decir, aquel poseedor que tiene la cosa,
pero comportándose como un dueño y teniendo naturalmente todas las facultades del propietario y que iba a llegar a ser a tal por uso capión y que iba a estar protegido por la acción publiciana. Y si no era estaba por la acción publiciana en calidad de poseedor, por los interdictos. Entonces, posesión natural, posesión civil, uso capión ad interdicta. Y después empezaron a analizar una clasificación de posesión entre justa o injusta. Y va a depender de la fuente, si la fuente de adquisición había sido justa, o por lo contrario, había sido injusta. Y establecieron, a contrario sensu, para efecto de este curso, a contrario sensu, que la posesión injusta era la que iba a ser adquirida por violencia, la que iba a ser clandestinamente, es decir, ocultando la cosa para que el verdadero propietario o poseedor no pudiera oponerse a ella, y el que la tuviera en calidad de precario. A ver, normalmente aquí lo que más cuesta llegar a un ejemplo en este resumen rápido es con respecto al que tiene la cosa clandestinamente. ¿Cómo es esa posesión injusta clandestinamente? Entonces, por ejemplo, A tiene la perrita Aramis y la perrita Aramis da está preñada y da siete cachorros. ¿Ya? Entonces yo pesco uno de los 7 cachorritos y lo tomo. Y entonces considero que tuvo la perrita, pero que lo dejó el dueño, la dejó abandonada a su suerte porque parió lejos de la casa patronal y esos perritos los consideré abandonados. Y yo pesco uno de los cachorros y lo oculto. Entonces lo voy a considerar como res de delictal, como una cosa abandonada, mueble, que voy a adquirir a través de la usucapión. Pero en realidad, como se me puede discutir en realidad la verdadera posesión para adquirir por usucapión, se entiende que si la oculto va a ser una posesión injusta que la voy a tener por clandestinidad. La otra posesión es la buena o de mala fe, y va a depender si creía que tenía legítimo derecho a ejercer la posesión. O sea, al contrario, había adquirido la posesión, pero sabiendo, por ejemplo, que tenía clarísimo que la posesión, o que adquiría una cosa, por ejemplo, de un no propietario, pero sabía efectivamente que no era no propietario y sabía también que la fuente legítima de posesión no era justa. Normalmente, a propósito de esto de la justa causa, ya habla el profesor Guzmán, deben descansar ustedes, deben analizar cuando piensen en la justa causa, si esa causa de posesión que acompaña la tenencia o la aprehensión material de una cosa es una causa que transfiere el dominio, que transfiere el dominio. En esa idea está pensado el profesor Guzmán para hablar de justa causa posesoria como un elemento de la posesión civil, sin entrar previamente a analizar posteriormente lo que iba a ser el corpus y el ánimo. Como pueden ver desde ya, institución bastante compleja. Bueno, entonces la buena fe o mala fe, aquí lo tengo, porque también cuesta explicarlo, convencimiento de que se adquirió la cosa sin vulneración de derecho de tercero conforme a derecho. Y era importante, sí, porque el poseedor de buena fe se llegaba a la conclusión que era el que adquiría por usucapión. Y para efectos también de la acción publiciana o la acción reivindicatoria, el poseedor de buena fe, mientras estuviera de buena fe hasta la litis contestación, se hacía propietario de los frutos, de los frutos. Entonces, si se fijan, todas las materias de una u otra manera están más o menos íntegras. Entonces, fíjense, ya con todo este panorama medio teórico, los romanos llegaron a la conclusión de que se podía ser entonces poseedor civil, es decir, tener una cosa, pero comportándose respecto a ello como un verdadero propietario, con todas las facultades del propietario, y que iba a llegar a ser tal, insisto, a través de la usucapión, y que iba a ser protegido por la acción publiciana, determinaban que podía llegar a ser poseedor civil. El propietario, en la medida que tuviera la posesión, el propietario poseedor que entregaba la mera tenencia, y el poseedor. El poseedor. Pero ¿cuál dentro de estas clasificaciones? El poseedor justo y el poseedor de buena fe. Ese poseedor justo y el poseedor de buena fe
diferente al propietario y al poseedor o propietario que entregaron la mera tenencia, iba también a ser un poseedor civil, ¿m? Que iba a adquirir la cosa por su camión y iba a ser respondido por la acción pública. O sea, no cualquier poseedor iba a tener la calidad de poseedor civil comportándose como dueño, y si no era tal, lo iba a llegar a ser por intermedio de la usucapión. De tal forma, fíjense que el poseedor, igual la pregunta es, bueno, hay un poseedor que tiene una cosa, ¿puede transferir la cosa? ¿Puede? Sí, sí, sin duda que puede transferir, pero transfiere no la propiedad, transfiere la posesión. Ahora vamos a seguir con el análisis de el PPT, y nos falta ver el análisis de la adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Pero la idea es que estos videos vayan clarificando algunas consultas. Ah, me está faltando responder la prueba. La prueba. A ver, hagámoslo así muy simple. Con respecto al ladrón, al ladrón. Algunos me contestaron en la pregunta que era un mero tenor. Tampoco es una cuestión tan pacífica, ni hay coincidencia de opinión entre todos los autores. Pero conforme a lo que he estudiado, lo que he tratado de transmitir a ustedes es, la discusión estaba si el ladrón, que no era sorprendido en flagrante, porque en flagrante, bueno, estaba detenido, o sea, no, pero ahí no cabía discusión alguna, ¿no, verdad? Pero el que hurtaba, por ejemplo, el que robaba una cosa, lo hurtaba, ¿ya? La discusión estaba si era poseedor o si era mero tenedor. Y para contestar esta pregunta, había que tener presente que el poseedor, justo o injusto, de buena o mala fe, si acudimos a la posición de que es un poseedor, siempre iba a ser protegido por interdicto. ¿Por qué? Porque el interdicto es una herramienta que protege a cualquier poseedor independiente de cómo haya tenido esa posesión. Otra es la discusión, el interdicto simplemente protege la posesión. Y que el que tenía cualquier cosa, como en el caso del ladrón, que la tenía sin justa causa, es más, con una causa absolutamente ilegítima, de mala fe, injusta, como ustedes quieran llamarla, tenía la protección de un interdicto. Entonces se señala que el poseedor, perdón, el ladrón, era un poseedor. Y se analizaba también que el ladrón, pero este es un análisis simplemente pedagógico, en ningún caso era mero tenedor, porque si fuera mero tenedor, reconocía dominio ajeno, ¿ya? Y aquí el ladrón naturalmente no tenía ningún reconocimiento de dominio ajeno, sino que tenía la cosa como propia, de tal forma que no era mero tenedor, sino que era poseedor. Y además, si consideráramos que fuera mero tenedor, no tenía ningún tipo de protección, no tenía ningún tipo de protección. Y en realidad, el ladrón, aún en su calidad de tentador de una cosa, injustamente tenía una protección que era el interdicto. Era el interdicto. En términos generales, el mero tenedor no tiene protección. Porque si yo entrego un arriendo, como les señalé al principio de este video, si yo entrego un arriendo a una cosa, yo como propietario o como poseedor que entrego un arriendo a una cosa, ¿dejo de poseer? No, no. Como poseedor, si le entrego un arriendo, no dejo de poseer. De tal forma que el interdicto protege al poseedor. Y el arrendatario no es poseedor, es mero tenedor. Entonces, ¿a quién le corresponde el interdicto? Al que entregó la cosa para como mero tenedor, ya sea como arrendatario, como notario, depositario, usufructuario. Entonces, al final se concluye, en definitiva, fíjense que el ladrón es un poseedor injusto, de mala fe, como quiera llamársela, pero que tenía la protección interdicta, a diferencia de considerarlo como mero. Pero la discusión más interesante es con respecto a la condición resolutoria. A ver, perfectamente los estudios que realizamos como en el acto jurídico, perfectamente una persona puede eh, compra a NN el fondo corneliano por una condición resolutoria de que se lo iba a vender hasta que regresara, creo que la hermana de Egipto,
¿sí? Ya no me acuerdo cómo era el asunto, que regresaba la hermana a Egipto, de tal forma que se planteaba una condición resolutoria en que se podía concebir la propiedad como temporal. Y nosotros establecimos que en Roma, bajo ninguna circunstancia, en base a una de las calidades de la propiedad, que era de carácter perpetuo, se podía establecer una propiedad de carácter temporal, que era el caso de la condición resolutoria, porque cumplía la condición resolutoria, ¿cuál era el efecto? Que la propiedad del fondo corneliano volvía nuevamente a A y NN dejaba de ser propietario. Bueno, conforme a Roma, en el derecho romano, ¿qué sucedía? Si A le vendía a NN, ¿ya? En base a que la propiedad era perpetua, y la hermana regresaba efectivamente de Egipto, NN, la propiedad no volvía a A, sino que NN se hacía propietario. Se hacía propietario. De tal forma que en un principio se desconocía la condición resolutoria. NN se hacía propietario. Y de tal forma que en calidad de propietario, mientras pendía la condición resolutoria, podía entregarla, podía incluso venderla. O podía entregarla o constituirle algún derecho real, o entregarla en arrendamiento. Cualquier cosa podía hacer. Y de tal forma que lo único que tenía era una acción personal para exigir a NN que le hiciera la transferencia de la propiedad nuevamente en virtud de la condición resolutoria. O sea, lo iba a demandar. Pero ¿qué pasaba con NN? NN perfectamente no podía no restituir la cosa, porque las condenas, conforme al procedimiento formulario, eran simplemente pecuniarias y podía perfectamente rechazar la cláusula arbitraria y quedarse con la cosa. Pero esa era la resolución, no sé si quedó claro. El día, conforme a los estudios, cumplía la condición resolutoria, ipso iure, sin ninguna tramitación de pleno derecho, la cosa volvía, la propiedad del fondo volvía a A. Pero aquí en Roma, conforme al principio de que la propiedad no podía, bajo ninguna circunstancia, constituirse en forma temporal, NN se hacía, cumplía la condición resolutoria, NN no dejaba de ser propietario, seguía siendo propietario. Y si A quería que, por efecto de la condición resolutoria, la propiedad volviera a su nombre, tenía que exigirlo por una acción personal. Y hasta ahí llegamos. Ya, a ver. ¿Se puede explicar eso de nuevo? Ahora no puedo detenerme, señorita Bárbara, ¿no es cierto? Sí. No puedo detenerme, Bárbara, porque si no, más que esta detención, no podemos. Pero si tiene alguna duda, como siempre, usted le ruego, la invito, le sugiero, le solicito que me la pueda hacer en el foro consulta. Bárbara, Bárbara, ¿sí o no? Sí. Ya, Ahora sí. gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a aprovechar después de esta retroalimentación, vamos a aprovechar de conocer dos compañeros que, a mi juicio, fueron los mejores trabajos, ¿no? Uno de Joaquín Veloso, de esta sección, como no nos vamos a conocer jamás personalmente, parece, así que voy a destacar a don Joaquín, que tiene en su trabajo un 6,2, y esto que les sirva también a los jóvenes que no sabían hacer videos, que cómo se hace, que pregunten, que más o menos es así. Don Joaquín, muy buen trabajo y trató de aproximarse a la tarea. Quiero hacer la siguiente retroalimentación aparte del aspecto formal de la tarea, ¿no? Cuando ustedes se expongan, si me señalan un argumento de un profesor, tienen que decirme cuál es. Ya, profesor, esto que yo expongo, esto descansa en el argumento del profesor Petit, párrafo 442.521, página tercero, párrafo, no sé, por la línea, pero díganme, o profesor Guzmán, esto. Pero me tienen que poner argumentos de texto que vayan justificando su posición. Ahora, si me van a poner de repente esto en las exposiciones y las tareas, ¿no? Si me van a resolver, o yo le pido ejemplos de una situación hipotética, pónganme ejemplos romanos. Recuerden que estamos en Roma, señorita Beatriz Vivero, Roma, no se me arranquen todavía civil, todavía estamos en Roma. Háganme ejemplos romanos. Beatriz, por ejemplo, me puso un muy bien ejemplo en su prueba, pero no eran romanos. Tienen que ser romanos. Lo invito a eso. ¿Qué más? Recuerden que estas exposiciones son sin leer nada, ¿eh?
Yo en ningún momento, una compañera de usted me mandó, pero que me pedía disculpas por haberse pasado del video de 1 minuto. Yo jamás dije que el video fuera 1 minuto. No dije nunca, no escribí en ninguna parte el video máximo 1 minuto. No. Le sugerí que más o menos, si expresaban su idea en 1 minuto, bueno, ideal. Pero si podían alargarse, se alargan. No hay problema. Y este joven se alargó casi a los 3 minutos. A ver, escuchémoslo para que lo conozcamos. Yo, este joven es de la otra sección y yo no lo conocía. Vamos. Profesor, soy Joaquín Veloso y mediante este video me gustaría absolver las dudas respecto a los casos que se nos han planteado en clase. El primero que dice relación con el ladrón. Y desde mi punto de vista y de acuerdo a las clasificaciones vistas en clase, lo consideraríamos como un poseedor. ¿Por qué? Porque este individuo, por una retención material de la cosa robada, tiene derechamente la voluntad de disponer de ella como si fuera dueño, defendiendo entonces la tenencia de la cosa. Tal cual como sucede con quien ha adquirido la cosa por simple tradición, que fue otro de los casos que también analizamos. Pero bueno, lo vamos a considerar poseedor siempre y cuando cumpla con 2 requisitos, ¿cierto? Que son el animus y el corpus. El corpus dijimos que era el control o poder físico que ejerce la persona sobre la cosa, y el animus consiste en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa, que dicho en otras palabras es comportarse como señor y dueño de la cosa. Pero bueno, distinto será el caso de aquel ladrón que se jacta que el artículo es robado. ¿Por qué? Porque este ya entra en la clasificación de mero tenedor, puesto que al igual que el arrendatario, posee el elemento corpus, pero pierde el animus, que es porque ya está reconociendo efectivamente el dominio ajeno. Si lo ejemplificamos, podríamos decir que NN llega a donde Ticio y le dice que le ha robado a X persona el caballo Saratoga. Entonces va a tener el corpus, que es el control físico sobre la cosa, pero va a perder el animus porque va a estar reconociendo dominio ajeno. Bueno, respecto a la segunda inquietud que dice relación con el efecto de una compraventa con condición resolutoria en Roma, lo que va a suceder es que se va a establecer la compraventa, sí, con la condición resolutoria, pero la propiedad va a pasar al adquirente de pleno derecho. Es decir, que el efecto que hoy conocemos o consideramos posible, cual es que la propiedad se transfiera de una manera temporal y revocable, en Roma no aplica. En otros términos, podríamos decir que la persona que cede a otro la propiedad de una cosa no puede hacer una disposición añadida a la enajenación. Sin embargo, sí existe una forma de dar efecto a la voluntad de las partes, que es mediante una acción personal, que se le permitía ejercer al antiguo propietario, por supuesto con el fin de forzar al adquirente a transferir la propiedad. Bueno, respecto también a la característica de perpetuidad del derecho de dominio, podríamos decir que sí es consecuente, que también se nos había planteado. ¿Por qué? Porque no permite que se transfiera la propiedad de manera temporal y revocable. Y como conclusión final respecto a esta segunda inquietud, podríamos decir que entonces en Roma no se podía transferir ad tempus. Espero, profesor, haya podido... Ya, este joven, bastante bien, pero para que no seamos discriminadores, me acusan, y como todas las cosas, vamos a poner a alguien de otro grupo, no diga, tampoco estoy discriminando secciones, pero hay algunos que ya voy conociendo y otros que no los vengo recién conociendo, no los conozco. Por eso me gusta que me manden video de YouTube, porque así los puedo también aprovechar de conocer, ¿no? Pero respecto, por ejemplo, a los de mi sección, que vienen conmigo del primer semestre, fíjense que estoy muy satisfecho con ellos. Se nota que han evolucionado. ¿Se acuerdan ustedes mismos jóvenes cuando empezaron con sus primeros videos de YouTube? Y hemos ido trabajando y hoy los noto mucho más sueltos. Beatriz Viver, Rodrigo German y todos los que me mandan trabajo, Nicolás Chávez, que tiene un 6 también, muy buenos trabajos. Don Carlos, que se atreve también a mandarme videos, todos me han mandado videos y yo noto que afortunadamente hay una evolución en el trabajo y estoy muy satisfecho con el curso, eso tengo que decir. Entonces pongamos a una señorita que siempre la tengo ahí como que la reto, la felicito, me produce sentimiento encontrado esta señorita, pero pongámosla a ver qué nos dice, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será esta señorita? Yo creo que ella misma ya se imagina quién es, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Trinidad Soto y el día de hoy les voy a presentar mis respuestas ante 2 situaciones.
La primera situación que se me presenta me plantea en qué calidad se encuentra una persona que hurta una cosa. Las posibles respuestas a este interrogante eran mero tenedor, propietario, poseedor o precario. Ante esto, al analizarlo, he decidido... Ya, fíjense, la estructura, voy a aprovechar la Trinidad para aprovechar de hacer la reglamentación. Ya parte dando un contexto del problema a analizar, lo que me parece muy bien. que el que hurta queda en calidad de poseedor, ya que éste tiene la cosa con el ánimo de señor y dueño. Pero ¿por qué no podría ser un precario? No puede ser precario porque para ser precario el titular o dueño de la cosa debe transferir o pasar la cosa sin título, pero por su propia voluntad. Ahora, ¿por qué no puede ser mero tenedor? Fíjense la metodología que utiliza Trinidad. Si bien no le alcanza a lo mejor con su conocimiento, porque son tibios todavía en Derecho Romano 2, ella empieza a trabajar en base a la exclusión de la otra alternativa. No puede serlo debido a que para ser mero tenedor se debe reconocer el dominio ajeno, y en este caso no se reconoce. ¿Por qué no puede ser propietario de la cosa? Bueno, no puede ser dueño de la cosa, ya que el dominio de la cosa pertenece a otra persona, en este caso a la persona a la que ésta se le hurtó. Sin embargo, este cuenta con una presunción de real dominio, mientras otro no justifique serlo. Ahora bien, si nos transportamos al artículo 700, inciso 2 del Código Civil chileno, quien hurtó no es dueño de la cosa, por lo cual, si enajena bajo el principio... Ya, ahí se me fue Trinidad para el derecho civil Profesor, chileno es que que no tiene mayor referencia. lo hice porque No, cuando estaba grabando... no se defienda si nadie la está atacando. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. El futuro adquiriente no será dueño, será solo poseedor de la cosa. Y dependiendo de si los bienes de buena o mala fe, o sea, de si lo obtiene de buena o mala fe, será poseedor regular o irregular. Ahora, la segunda pregunta hacía referencia a que, dentro de las cualidades que tiene el derecho real de dominio, vamos a ver que este es perpetuo. Sucede que AA va donde Rodrigus Varius y le compra el esclavo Sócrates. Pero Varius lo vende con condición resolutoria, es decir, lo vende hasta que su hermana regrese de Egipto. ¿Cuál sería el efecto en Roma de una compraventa con condición resolutoria y cómo es consecuente este acto jurídico válido en Roma con la característica de que el derecho real de dominio es perpetuo? Esta pregunta es un tanto compleja, pero para resolverlo analicé que primero, al tratarse de una condición resolutoria, el adquiriente tiene el dominio de la cosa hasta que se cumpla la condición que se estipula en el acto de contrato. Ahora bien, existe un principio llamado autonomía de la voluntad. En los contratos bilaterales, las partes pueden, de común acuerdo, estipular lo que ellos consideren necesario. Y a esa acción se le denomina principio de la voluntad. Bueno, dejemos aquí a esta Trinidad bastante bien, ambos alumnos, muy bien. Como digo, estoy muy satisfecho con ellos. Así que vamos ahora a lo que quedamos, porque ya no tenemos mucho tiempo. Voy a aprovechar de dejar de inmediato una tarea para el otro martes. La voy a poner aquí en video para los que quieran hacerlo, pero hay alumnos que me la van a hacer en forma obligatoria. El otro martes por video YouTube, tal como les mostré ahora a estos jóvenes que expusieron, así me gustaría una exposición, y quiero que demos respuesta a dos preguntas que son bien interesantes. Una es la pregunta que me hizo nuestra delegada, Beatriz Viveros, con respecto que puso en foro al ayudante, con respecto, ella empezó a reflexionar sobre los estudios de actos jurídicos en el primer semestre, en que si una emancipación, o sea, una compraventa por emancipación, y falta la emancipación, ¿por qué el pretor no la declaraba inmediatamente nula y por qué tenía que entregar lo que se, dentro de lo que conocemos como la propiedad bonitaria? ¿Por qué simplemente no se declaró nula? Bueno, la pregunta está en el foro. Y voy a dar la oportunidad para sumar otra nota a los absolutamente voluntarios para que me entreguen la respuesta. Esta respuesta se puede inferir por analogía de otras instituciones del pretor. Desde ya les hago. Así que, ¿estamos claros? El próximo martes, el que quiera, me manda un video YouTube de mínimo, sí, 3 minutos, máximo 5, ahora voy a poner mínimo 3, máximo 5, en que me explique, o mínimo 2, mínimo 2, máximo 4 minutos, eso, 2 y 4, que me expliquen por qué no
se procedió el pretor, conforme a lo que estudiamos en la teoría del acto jurídico, a dejar nulo un acto jurídico de una compraventa en que se obvió la emancipación y no que se prefirió darle validez y que pudiera adquirir el poseedor, el adquirente, posteriormente por usucapión la propiedad civil, pero en principio la tenía como propiedad única. Profesor, No, todavía no, porque estoy reflexionando, estoy pensando. Y usted debe saber que su profesor, a través de los videos, tiene que haberse fijado que su profesor, si lo distrae, se lo olvida. No sé cómo se llama eso. Tiene un nombre. Me pierdo. Por eso yo trabajo mucho con pizarrones, ¿han fijado? Porque tengo que tener más o menos estructurado mi mensaje. Si no, me interrumpen. Ah, ya. Y la segunda es que la segunda posibilidad de respuesta por video es que me hagan un análisis sobre la posesión de derechos. La posesión de derechos que está en el profesor Guzmán en el párrafo 114, que habla de la inexistencia de una posesión de derechos, ¿ya? Y después empieza a hablar de dos aspectos del derecho posclásico sobre la posesión. Página 558 a 560. Que me hagan un video sobre qué entendieron sobre la posesión de derechos. Acuérdense que la posesión de derechos se empieza a concebir, y parte el profesor Guzmán, ¿eh? Fíjense, es bien interesante esto, porque parte el 114, para terminar hablando de la posesión de derechos, lo cual es muy interesante el profesor, parte con una afirmación. En la época clásica, la posesión civil solo cabe respecto de los corporales, es decir, de las cosas constituidas por materia, pero no de los derechos. O sea, parte con una afirmación, niega la posesión de derechos, pero posteriormente señala, se hace cargo de la posesión en la época posclásica, y sí asume que hay una posesión de derechos respecto a la servidumbre. Sería bien interesante que pudiéramos reflexionar sobre eso, y voy a dar, naturalmente, una nota al que me entregue un video YouTube con clarificación. Ya. Esta tarea obligatoria es para 3 alumnos. Se los voy a mandar por correo electrónico. Pero ya saben más o menos, yo creo que saben quiénes son. En fin. Ahora sí, alguna duda que no sea de contenido, porque acuérdense que las consultas son en foro consulta. ¿Quién me iba a consultar algo? yo le iba a consultar algo. Nombre, ¿a quién Francisco, representa? Francisco Francisco? Sosa. Señor Francisco, a ver, cuenta. Usted en el foro de consultas hace un par de días atrás señaló que la primera pregunta que ahora volvió a repetir la debía contestar yo, pero en ese momento no señaló que tenía que ser por medio de un video de YouTube y yo le respondí en el foro. Y No, está muy bien. yo tengo No, está ganas muy de hacer bien. el video, ¿lo hago de nuevo o ya no Sí. cuenta? Bueno, si quiere hágalo de nuevo, sí. Oiga, es otra nota. Perfecto. Es otra nota, pero además dígale a sus 2 compañeros que estaban en el grupo que tienen que hacerlo. Ya, Uno es don Juan Carlos Calderón y el otro es el señor Matías Rubio. Y además, también tiene que hacerlo la señorita Consuelo Gutiérrez, que me está perfecto. debiendo un video, Consuelo. Profe, ¿Sí? tengo una consulta con respecto a la escala de notas que utiliza para evaluar los controles. A ver, ¿con quién hablo? Renata Hasbun. Cuénteme, a ver, cuénteme. Lo que pasa es que según lo que saqué yo en una escala que hice, que le puse como incremento 0,5, variaba demasiado la nota con la que nos habíamos sacado con algunos compañeros. ¿En cuál control? En el 1 y en el 2. Es que estos controles son absolutamente... Aquí sí que yo no acepto observación a la nota. ¿Por qué? Porque fíjese, no tienen prácticamente ningún valor, porque usted a medida que va sumando notas las va eliminando. Porque si me detengo en la observación de la escala, a lo más le hago una retroalimentación. Pero no admito observación a la nota. En cambio, cuando usted haga una parcial que va a valer un 25% de su nota de presentación a examen, a un certamen del 50% de su nota final de presentación a examen, yo le voy a dar la oportunidad de 24 horas para exponerme las observaciones por escrito. Y yo le voy a reconsiderar su nota. Pero en cuanto a estas pruebas chicas, que son test, las escalas son absolutamente discrecionales de su profesor. A lo más podrá borrar una nota. ¿Entiendes? ¿Me sigue? Ya, profe, Pero vale. yo no voy a entrar
perdóneme, en la pequeña discusión acerca de No, una no, nota, si no era para le discutir nada, digo, era para preguntarle nomás para cachar. le digo justamente que, perdóneme también porque yo soy medio apasionado, ¿entiende? No es que esté enojado ni que me moleste, me agrada que mis alumnos pregunten, pero estamos en una interacción de clases de derecho, en que podemos debatir ideas sin molestarnos, ¿me entienden? No es que me haya molestado su pregunta, está bien, pero yo también dentro de mi explicación soy medio apasionado, entonces muchas veces entiende este profesor se molestó, se enojó, no me molesta. ¿Me sigue? Sí, profe. Muchas A gracias. propósito de eso, pero me sirvió, fíjese, para aclarar un concepto y de tal forma se lo agradezco. ¿Le parece? Ya, sí, súper. Muchas gracias. Profesor Nombre y a quién representa. Juan Carlos Calderón. Ah, don Juan Carlos. Sí, me tocó la tarea obligatoria. Pero no entendí bien qué Lo tarea, la felicito, que está en el... Oiga, véalo desde el punto de vista bueno, porque va a tener la oportunidad de aprender un conocimiento autoconstruido. Muy bien, lo felicito, don Juan Carlos. Sí, gracias, profesor. Lo que sí tengo duda es, ¿qué tengo que hacer? ¿La tarea que está en el foro o respecto a la posesión de derechos del profesor Guzmán? La posesión de derecho me gustaría. O bien, Ya. contestar a su compañera Beatriz Vivero la consulta que hizo el foro. Bueno, Ya, perfecto. Gracias, profesor. muy bien. Sigamos. Profe, o sea, en verdad no es necesario que me responda esa pregunta ahora, pero es por si acaso, que me entró la duda. Soy Beatriz Viveros. Tenía la consulta con respecto al anuncio que subió hoy día de las presentaciones. Si es que estas presentaciones van a ser como de la parcial 2 o simplemente es como la forma en que vamos a pasar la materia, o sea, la unidad. ¿Las exposiciones hizo usted? Ujú. No, esas preguntas, no, yo el rendimiento de esas exposiciones la voy a considerar en el examen final. Ah, ya. Mire, le voy a contar una anécdota de esto. Profesor, con Trinidad y Valeria Hartman ya escogimos un tema y se lo mandamos por correo. Sí, lo recibí. Hoy día voy a poner, yo recibo todos los correos. Y a todos los trato de contestar, ¿se ha fijado, no? Le voy a contar una anécdota de esto. Cuando yo estaba haciendo Derecho Constitucional en la Católica del Paraíso, me tocó una clase de constitucional con el profesor Pascal, era un sacerdote, ¿eh? El profesor Pascal era un sacerdote católico y hacía clase de Derecho Constitucional en la Católica del Paraíso. Y me tocó en primer año, Constitucional 1, me tocó hacer una exposición sobre Rousseau. Sobre Rousseau. Oiga, y yo, que no tenía patas, no tenía personalidad, nada, me preparé para esa exposición y la presenté impecable. Bueno, el profesor, fíjese, y uno que es de primer año, que es en realidad, bueno, todos fuimos alumnos, yo también fui alumno, y fui estudiante y pasé por todas. Y lo único que no he hecho es estos cursos así por pandemia, por eso le acepté lo que me dijo el otro día la señorita Valeria, creo que fue. Sí, me dijo si podía hacer las pruebas al final de la clase. Le acepté porque no estaba como alumno en pandemia, entonces eso es lo que no. Bueno, y fíjense que la Católica del Paraíso llega al examen de diciembre, esto más o menos, los ramos eran anuales, nada de semestral, nada anual. Entonces esto me tocó como a mitad de año la exposición de Rousseau. Y en diciembre tuve el examen final. Me estudié, me encanta Constitucional hasta el día. Y me va y me pregunta Rousseau. Y no lo había estudiado. Y el profesor me puso un 2 y me mandó al examen de repetición, que lo hacíamos en marzo. Y bien merecido. Y a propósito de una exposición. Y quiso, fíjense, ayudarme. Y no me acordaba de nada. Dije, me sirve, fíjense, de experiencia. Primera y última vez. Y exposición que di, y exposición que estudié, fíjense, porque cuando el profesor tiene alguna duda, de repente le dice, entre aprobarlo, reprobarlo, le dice, a ver, señorita Renata, usted me puso sobre qué contenido. Oye, yo lo tengo en la mano, una pregunta mentirosa. Profesor, le puse sobre la obligación natural. A ver, cuénteme. A ver si la apruebo o la repruebo. ¿Me entiende, Beatriz? O sea, bueno, sí. Eso lo hacemos los profesores, lo consideramos, pero no siempre en un porcentaje de nota parcial. Muchachos, estoy sumamente atrasado. Sumamente atrasado. Gracias, profe. A ver, la clasificación de buena y mala fe tiene mucha importancia, no hay que olvidarlo, para los efectos de la usucapión.
La señorita, bueno, no me han dejado continuar, ¿ah? La señorita Consuelo Gutiérrez me dice que por qué hizo. Oiga, señorita Consuelo, le estoy dando la oportunidad para que me haga más notas, para que se gane buenas notas, para que se suba su promedio. Le estoy dando, oiga, es un premio, no es un castigo, es un premio. Aprender más, qué bonito. Digamos. En la adquisición de los frutos y para determinar los efectos de responsabilidad que le cabe al poseedor que ha sido vencido en un juicio reivindicatorio para el asunto de la En esto quedamos pendientes. restitución de los frutos. Veamos ahora cómo se adquiere, conserva y extingue la posesión. La regla general es que se adquiere con el corpus y el ánimo, ¿no? Ya lo señala el profesor Guzmán. La regla general es que la tenencia se obtiene, habla de tenencia, se obtiene con el cuerpo y con el alma. O sea, corpore y alma. Es decir, no solo con el cuerpo, ni solo con el alma. Esto significa, está hablando de la adquisición de la posesión, que quien va a adquirir la tenencia debe entrar en contacto material o físico con la cosa, tomándola, cogiéndola, agarrándola o ocupándola con su cuerpo. Pero al mismo tiempo debe saber y entender lo que hace, como si metafóricamente hablando, su conocimiento también tomase u ocupase la cosa. Esto lo aparece en el profesor Guzmán, ustedes que van a tener la digitalización de las fotocopias, en el párrafo 112. ¿Qué nos señala otro profesor que tiene bastante metodología para explicar un tema que es bien complejo, el tema de la posesión, que es el profesor Argüello? Y aquí lo aclara. Hemos dicho que la posesión se integra por dos elementos. Uno, material corpus, que consiste en la aprehensión, y otro, intencional animus, que importa la convicción de comportarse respecto a la cosa como si fuera propietario. Desde el momento en que se encuentran reunidos ambos elementos, la aprehensión y la intención, habrá adquisición de la posesión. Cada vez que hablamos de adquisición, conservación e extinción, ruego tener presente que estamos hablando de la posesión civil, pues no de la mera tenencia. La necesidad de la presencia del corpus para la adquisición de la posesión no significaba que se requiriera una aprehensión real y física de la cosa. Esto ya lo hemos dicho en tiempo anterior, sino un hecho material cualquiera que permitiese al adquiriente disponer de ella según su aptitud. Así, se produce la aprehensión de una cosa inmueble cuando el que desea adquirir su posesión entra en el fondo solamente en parte de él, y de las cosas muebles, si el poseedor las tiene entre sus manos, si cayeron ellas en su trampa o redes, si las toma bajo su custodia, etc. En cuanto al requisito intencional animus, al consistir en la voluntad del poseedor de disponer de la cosa como si fuera propietario, es obvio que quien no tuviera voluntad no podía adquirir la posesión. Así, ya está hablando de quienes no podían adquirir la posesión por faltarle el ánimo, el infante y el demente. En el derecho justinianeo se admitió que el infante pudiera adquirir con la autoridad tutora y con la autorización, y el mayor infante sin el requisito. ¿Se acuerdan del mayor infante, mayor de 7 y menor de 14 hombres? Podría adquirirse la posesión también por medio de representantes del derecho clásico. Se exigía en el representante el hecho de la aprehensión y la intención de adquirir, no para sí, sino para el otro, y en el adquiriente la voluntad de poseer, por lo cual no adquiría si se desconocía el hecho de la aprehensión, es decir, si no había dado un poder especial. Conservación inversa. Con respecto a la adquisición, me gustaría, por favor, que le echaran una miradita al profesor Guzmán con respecto a la adquisición de la posesión en cuanto a la capacidad, que son bastante importantes, y me gustaría, por favor, que le pegaran una revisión a la adquisición en cuanto a la capacidad. Habla del esclavo, habla del hijo de familia, en bastante, fíjense, bastante claro, ¿no? Bastante claro, así que me gustaría que lo vieran. Sigamos. En principio, estaba condicionado a la coexistencia del corpus y del animus.
Pero esto se está atenuado al establecerse excepciones fundamentalmente respecto al carácter. O sea, lo que vamos a hablar es que, si bien es cierto, se conservaba teniendo el cuerpo y el ánimo, igualmente se entendía excepcionalmente que se podía tener solo con el cuerpo o que se podía tener solo con el ánimo. ¿Mm? Se perdía solo corpore, es decir, no se tenía corpus, pero sí se tenía ánimos y se conservaba, no se perdía, si el poseedor no contaba con la disposición material o del señorío, por ejemplo, el esclavo que se jugaba, o la cosa entregada en mera tenencia. Si yo entrego mi caballo Saratoga en arrendamiento a NN para que se traslade a Grecia en un viaje, yo no tengo la posesión corpus, ¿ah? ¿Pero eso significa que haya perdido la posesión? No, porque la voy a recuperar, ¿no? Y la tengo ánimos, pero no la tengo corpus. Ahora se puede tener ánimos y no corpore, pero aún así sigo siendo poseedor, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, con los prados de invierno y de verano, con los esclavos fugitivos, con las cosas que el prisionero había dejado. Y después la pérdida de la posesión. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice el profesor Guzmán con respecto a la conservación de la posesión. La conservación de la posesión es un hecho que, asimismo, deriva del propio concepto de aquello. Consistiendo en la tenencia amparada por una causa, se mantiene mientras exista la tenencia y la causa, pero se pierde faltando cualquiera como más adelante veremos. Lo mismo que tratándose de adquirir la posesión, el conservarla se reconduce, supuesta la subsistencia de la causa, a la conservación de la tenencia. Ahora bien, en estricto rigor, para mantenerse en la tenencia de algo, fuera necesario estar en todo momento asido a ella materialmente, lo que choca al sentido común y a la realidad de la vida. O sea, no necesariamente puedo poseer corpus, todas las cosas, y teniéndolas en mi poder. Lo cual tiene lugar en aquellos eventos en que el poseedor efectivamente no está con la cosa o en la cosa, pues la ha dejado, pero no definitivamente como abandonada o enajenada, sino bajo el entendimiento de volver a ella. Así ocurre con la posesión de los predios de estación que se usan en verano o en invierno, y que se retienen solo ánimo durante la temporada en que se cierran y se dejan por su poseedor. Pérdida de la posesión, con el cese de cualquiera de sus elementos. Lo normal es que se pierda tanto cuerpo y ánimo, con la tradición, por ejemplo, en una venta, con la entrega, ¿ah? Con la entrega que yo hago de la cosa, o con el abandono de la cosa, la manutención de un esclavo, la caída en esclavitud, o con la muerte del poseedor, la caída en esclavitud del poseedor, o la muerte del poseedor, naturalmente, se pierde la posesión. Aquí lo dice el profesor Guzmán. Finalmente, la pérdida de la posesión acaece también por el cese de cualquiera de sus dos elementos, la tenencia o la causa. Si, por ejemplo, la cosa es hurtada al poseedor, aunque la causa subsiste, aquel pierde la posesión por haber desaparecido la tenencia. Aquí estamos solo corpore y solo ánimo. La pérdida de la posesión, sigamos, se podía perder, lo normal es que se perdía corpore y ánimo, pero se podía perder solo corpore en el caso de hurto, el extravío definitivo de las cosas, la inundación permanente de un inmueble, la invasión de predios por terceros. Solo ánimo solo ánimo, cuando el poseedor empieza a dar por perdida definitivamente las cosas que perdió solo corpore. Por ejemplo, esclavo fugitivo que no encuentra. Aquí nos señala el profesor Guzmán, la pérdida de la tenencia a su vez puede producirse al mismo tiempo corpore ánimo, o bien solo corpore, o bien solo ánimo. Veamos. El primer caso, corpore ánimo, tiene lugar cuando se pierden el efectivo control material de la cosa y el entendimiento o conciencia de volver a tenerla, lo que acaece naturalmente con su tradición tercero y con su abandono del elección. Fíjense, pasa una figura bien extraña en los manuales con el esclavo fugitivo. El esclavo fugitivo, los distintos autores las ponen en la pérdida de la posesión en todos los aspectos. El esclavo fugitivo es una figura súper controvertida en los distintos manuales que ustedes van a encontrar. Los cautivos pierden la posesión y no la recuperan por el postriminio, dice el profesor
Guzmán a propósito del digesto. El enterramiento de un cadáver hace perder la posesión del suelo convertido en tumba. También la manutención de un esclavo, porque no se puede poseer un hombre libre. Asimismo, la transformación de una especie en otra especificación, que es uno de los casos de accesión, que lo vamos a ver en los modos de adquirir, al menos para los propuleyanos. Y Paulo, como si de la lana se hace un vestido. La tenencia se pierde solo corpore, sigue el profesor Guzmán en el párrafo 112, cuando alguien deja de tener la cosa bajo su efectivo control físico por un acontecimiento que no depende de su voluntad, sin que en consecuencia haya entendido dejar de poseer, no obstante lo cual deja de hacerlo, como en el hurto de bienes muebles, la invasión de predios por terceros al resultar imposible su recuperación, el extravío definitivo de las cosas, sin saberse en dónde están, y la inundación permanente de un inmueble. Finalmente, la pérdida solo ánimo es una hipótesis muy delimitada que supone los casos en que una tenencia se venía conservando solo ánimo pero no corpore. Si el poseedor empieza a dar la cosa como totalmente perdida para él, tal cual acaece cuando un predio de estación es ocupado por otro. Y noticiado del hecho el poseedor lo considera como poseído por el ocupante. También el amo del servus fugitivus, o el que echó las mercaderías al mar, pueden dar por perdidos a unos u otros y dejar de poseer. Pero, agrega, un loco no puede dejar de poseer con el ánimo, tampoco un impuro. Y hasta ahí lo que es la pérdida de la posesión. Nos falta ver en otro... Ya. Aquí vamos ahora, no sé si vamos a alcanzar, Quiero ver señorita Beatriz, ¿está ahí usted o no? Sí, profe. Dígame. Ya, vamos a dejar la acción reivindicatoria, pero si no la alcanzamos a pasar, lo voy a dar, los minutos que queden, señorita Beatriz, la vamos a dejar para estudio individual, y quiero dejar constancia con usted como ministro de Fe, que voy a solicitar respetuosamente a mis distinguidos alumnos, a los cuales estoy muy contento, porque están bien preocupados de su ramo, ocupándose del ramo, no preocupados, ocupándose del ramo, me parece muy bien. Voy a dejar dicho que si tienen dudas con respecto a esto, me la consulten, ¿puede ser, Beatriz, en el foro consulta? Sí, a ver. Señorita Bárbara, me deja su... A ver, estos temas, muchachos, nadie dijo que iban a ser simples, ¿eh? Estos temas son reconocidamente complejos. ¿Ah? Así que, señorita Bárbara, ¿está ahí, señorita Bárbara? Sí, profe. Espero sus consultas en el foro consulta con respecto a una vez que haya... La invito, sí, también muy cordialmente a que le pegue otra miradita al tema y que asimile un poquito los conceptos. Bueno, que cuesta, que no es fácil. Porque es un tema medio complicado como para asimilar rápidamente, digamos. ¿Eh? ¿Le parece? Bueno. Gracias. Ya, vamos. Jóvenes, vamos a seguir ahora con el otro PPT, que es los medios de protección del dominio. Ya algo hemos dicho con respecto a la acción reivindicatoria, y ahora sí que lo vamos a ver un poco ya más sistemático, en forma más sistemática. ¿Cómo se protege el propietario respecto a la cosa que es de su propiedad? Fundamentalmente a través de la acción reivindicatoria. También hay otra acción propia del propietario, que es la acción negatoria. Y posteriormente las tengo incorporadas dentro de la protección del dominio, pero son más propias, sin perjuicio que la utiliza también el propietario, la acción publiciana y los interdictos posesorios. Digamos desde ya, adelantemos que los interdictos posesorios son la protección básica y preliminar ante cualquier acción de la pérdida o amenazas de la posesión. La posesión la vamos a ver seguidamente en una diapositiva. Pero lo que nos convoca ahora es los medios de protección del dominio. Veremos la acción reivindicatoria que está en estos párrafos,
del profesor Petit, Unman y el profesor Samper. Vamos a ser complementados por video del profesor en caso de que ustedes tengan alguna duda, alguna consulta, y videos de YouTube. Ese video es bastante bueno y muy claro, que sirve también para que resuelvan ustedes sus consultas que tengan. Veamos la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria se encuentra consagrada al día de hoy en nuestro Código Civil, y está en el artículo 889. Y hay otros 3 artículos más que están relacionados con el concepto del artículo 889. Pero aquí lo que me tienen que aprender para el examen final es el 889, o sea, el concepto de acción reivindicatoria. Y hace una similitud con la acción de dominio, en la que tiene el dueño de una cosa singular, del que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirse. Adelantemos que este concepto no es exactamente igual al que está en el derecho romano, porque en el derecho romano, como lo vamos a ver, al interponer la acción real, la acción reivindicatoria, la acción real en Roma tenía la cláusula arbitraria, es decir, el demandado podía resultar absuelto si restituía la cosa, si no, se aplicaban las reglas generales y iba a ser condenado. ¿Qué es la acción reivindicatoria? ¿Cuál es el contexto dentro de eso? Nos señala el profesor Petit, es la principal acción real, porque es la sanción del derecho más completo que se pueda tener sobre una cosa, el derecho de propiedad. El propietario civil es aquel que se vale justamente de esta acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad es el derecho más absoluto, perfecto y completo que se pueda tener sobre una cosa. Protege al propietario no solo frente a una usurpación o una pérdida total, sino también frente a actos que perturben el ejercicio de las facultades del derecho de dominio que ya vimos en clase anterior. Ahora, como ya les señalé, normalmente antes de interponer una acción reivindicatoria, es útil interponer un interdicto posesorio. Ojo con esto, no es imprescindible iniciar el interdicto posesorio. Fíjense, es más fácil, porque muchos romanos iban primero al interdicto e no iban directamente por la acción reivindicatoria. Porque la acción reivindicatoria había que probar la calidad de propietario. Y la calidad de propietario, como vamos a ver en el estudio de la usucapión, había que probar que la adquisición había sido válida por anteriores propietarios que sí lo habían sido. Entonces, era lo que se llamaba, y lo vamos a ver, la prueba diabólica. En cambio, era más fácil probar la posesión. Por eso muchos propietarios, en vez de ejercer la acción reivindicatoria, ejercían la acción del poseedor, la acción publiciana. Y en primera instancia, los interdictos. ¿Para qué? Hacían lo interdicto para que se reconociera a través del interdicto una situación de hecho, la calidad de poseedor, y como poseedor posteriormente o iniciar la acción publiciana o iniciar la acción reivindicatoria, que tampoco es un concepto fácil de asimilar. Interdicto posesorio para recuperar la posesión que perdía, porque es más fácil probar ser poseedor que ser propietario. Vamos a dejar hasta ahí nomás, simplemente vamos a anunciar por qué es en un principio es mejor interponer un interdicto posesorio que una acción reivindicatoria. Pero tienen relación, desde ya les adelanto, y es pregunta de examen, es más fácil probar, les insisto, ser poseedor que ser propietario. Partamos por un concepto. La acción reivindicatoria es la acción que ampara al propietario civil contra el tercero que posee ilícitamente y que tiende a que se le reconozca su propiedad. Y en consecuencia, que se le restituya la cosa o se le pague el precio de ella. Es, en términos más simples, más amplios, es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño para que se le restituya su propiedad. Ahora, ¿cuál es su finalidad? La finalidad primaria es restablecer la
propiedad, fundamentalmente, la posesión de una propiedad perdida. Aquí está. Es permitida al dueño hereditario, o sea, al dueño civil, recuperar la posesión de ella frente a un tercero que la retiene. Ya fíjense, estamos hablando del propietario civil, propietario hereditario, de tal forma que el propietario bonitario, el propietario peregrino o el propietario provincial, que vimos en las clases de propiedad, no pueden ejercer la acción reivindicatoria. No pueden ejercer la acción reivindicatoria. Lo que sí pueden ejercer, por ejemplo, el propietario bonitario es la acción publiciana, pero la acción publiciana no tiene como la ficción, recuerden, de haber transcurrido el tiempo de usucapión. Bueno, la finalidad es permitir al dueño civil recuperar la posesión de ella frente a un tercero que la retiene. Vale decir, lo que se persigue es que se reconozca su propiedad y en consecuencia se le restituya la cosa. Debe restituirse la cosa en el Estado y con todos sus frutos y sus accesiones, sin perjuicio de distinguirse según la buena o mala fe del poseedor. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al tema que si se acoge la acción reivindicatoria. ¿Cuáles son los legitimados activos? O sea, ¿quién es el demandante y quién es el demandado? Legitimado activo es el propietario hereditario, el propietario civil que ha sido privado de la posesión de la cosa. Es el quien, por tanto, demanda en el juicio. El legitimado pasivo demandado, esto es contra quien se dirige la acción, es el actual poseedor que no es el dueño de la cosa. Vale decir que la posee con ánimo de señor y dueño, excepcionalmente un mero tenedor. Digamos algunas cosas. A ver, respecto al legitimado activo, que es el propietario civil. El propietario debe haber sido desposeído de la cosa sobre la cual recae el derecho a dominio, porque la acción está dirigida a su actual poseedor y el objeto es que este poseedor le restituya al verdadero dueño. El legitimado activo, vale decir, el demandante, el propietario demandante, tiene que ser ciudadano romano o latino o peregrino con el jus commercio. Fíjense, esto del peregrino, el peregrino, siempre que hubiera sido reconocido como latino y con el jus commercio. ¿Ah? No todos los peregrinos, después vamos a estudiar después la propiedad. ¿Ah? Y la propiedad, fíjense que el profesor Guzmán dice algo bien interesante. No se refiere al peregrino, se refiere al extranjero. ¿Ah? El extranjero que no puede adquirir cosas de un ciudadano romano, o sea, no puede adquirirlo a través, por ejemplo, de la compraventa. Es bien curioso la terminología del profesor Guzmán, separándose de todo lo que eran sus conceptos anteriores del peregrino y el bárbaro. El demandante debe acreditar, probar durante el juicio reivindicatorio que es propietario de la cosa y que el demandado tiene la posesión de la cosa sobre la cual recae la acción. El dominio, ahí lo vamos a ver, se prueba por la usucapión, y si no se ha completado el tiempo puede agregar la de su antecesor, si es de la misma clase, ambas de buena fe. Aquí vamos a estudiar también las accesiones de posesiones, que es un tema también que es bien discutido. ¿No? Muchos manuales señalan que uno puede adquirir la posesión del otro, pero no es tan así. Lo vamos a ver cuando veamos la usucapión. ¿A quién hay que demandar? Al poseedor civil, que es el que tiene la cosa como señor y dueño actualmente. Vale decir, por ejemplo, al que adquiere una cosa a non domino, o sea, de un no propietario, o que es justamente el que tiene la cosa como un señor y dueño, o sea, que él cree perfectamente que es dueño de la cosa, pero en realidad, y la tiene naturalmente de buena fe. La acción reivindicatoria sea únicamente a favor de quien se presenta como propietario civil y en contra del poseedor. El propietario tiene la legitimación procesal activa, el demandante, y el poseedor la pasiva. Esta necesidad que el demandado sea el poseedor sí hizo que antes del ejercicio de esta acción se reclamara con el interdicto posesorio correspondiente, de modo que el que vencía en el interdicto quedaba como poseedor. Vale decir, insistimos con la idea primaria y que todavía no hemos desarrollado, que el interdicto hace que el demandante se quede con la posesión y ¿y por qué? Porque seguramente si ejerce la acción reivindicatoria va a tener que probar que es propietario. En cambio, cuando ya es poseedor, y el poseedor, como veremos al ver la posesión, el poseedor se presume dueño.
se presume dueño. Los requisitos del demandante ya lo hemos visto, ¿no? Excepciones respecto al demandado. En el segundo párrafo de esta diapositiva nos señala que el demandado es el actual poseedor. Normalmente, la regla general es que hay que demandar al poseedor civil, el que tiene la cosa como señor y dueño. Por excepción, se permite demandar al que no es poseedor de la cosa, es decir, se puede dirigir contra el mero tenedor. Por ejemplo, el arrendatario, el que tiene una cosa, el mero tenedor, es el que tiene la cosa, pero reconociendo derecho ajeno. O sea, por ejemplo, el arrendatario, que arrienda una cosa, pero él sabe que la posee, pero no es dueño, él sabe que esa cosa pertenece a un tercero. El mero tenedor, para evitar tener que indemnizar al dueño, debe señalar el nombre del poseedor de la cosa. Por eso se le demanda también al mero tenedor. Fíjense que también se puede demandar al que finge ser poseedor para proteger al verdadero poseedor, o sea, un poseedor ficticio. Y así el pleito se siga en su contra, dando tiempo necesario para que el verdadero poseedor pueda usucapir. O sea, se puede, al que dolosamente tiene la cosa, puede también dirigirse la acción reivindicatoria. Aquí sí, el demandado que finge ser poseedor para proteger al verdadero poseedor y le da tiempo para usucapir, debe, si se acoge la acción reivindicatoria, debe indemnizar de perjuicio al propietario. Pero le queda salvo a este propietario iniciar la acción reivindicatoria contra el verdadero poseedor cuando lo individualiza. Esta demanda es válida ¿para qué? Para interrumpir la usucapión del que está poseyendo realmente la cosa. También se puede demandar al que dolosamente deja de ser poseedor antes de la litis contestación, haciendo pasar la cosa a manos de terceros. Esto con respecto a los legitimados activos pasivos, es decir, demandante y demandante. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta aquí. Señorita Beatriz, delegada del curso, Dígame, profe. ¿le parece? Vamos a dejarlo hasta aquí porque esta acción es muy importante. Fíjense que la acción reivindicatoria está muy clara en el profesor Guzmán. Y cosa curiosa, porque el profesor Guzmán en realidad se torna claro cuando ya uno le ha pegado como 10 leídas y así más o menos, no es tan claro. Pero en la acción reivindicatoria, cuando él la analiza, es muy claro. De tal forma que aprovechen de leerlo, aprovechen de asimilar. Quédense con cuál es la idea. Especialmente el legitimado activo. El legitimado activo es el que tiene la cosa, es el poseedor. Y el que alega, naturalmente, el propietario que no tiene la posesión. Pero es el poseedor el legitimado pasivo y excepcionalmente, pero excepcionalmente el mero tenedor. El mero tenedor. Y va a ser el mero tenedor cuando se desconoce quién fue el poseedor que le entregó la mera tenencia. O sea, ratifica que el poseedor perfectamente puede hacer lo que quiera con la cosa. Incluso puede hasta venderla, ¿no? Bien. Las tareas están claras, así que para el otro martes, voluntarios, otros obligados, otros voluntarios forzosos, no sé cómo se llama. Nos vemos el día jueves. ¿Algo más, jóvenes, que nos quede pendiente? ¿Nada más? Profe, El Yo jueves. estaba leyendo Guzmán y quería preguntarle si los tipos de causas posesorias nos aprendemos el concepto nomás de cada uno. Sí, nada más. ¿No? Ya. Nada más. Solamente muy bien, Bárbara. El concepto no es. profe, No hay que disculpe. entrar, porque las causas posesorias son solamente eso para que ojo, con la causa del abandono. Es muy interesante la causa de proderectilidad, es muy interesante esa causa. El abandono es pregunta, pero fija de examen oral. Oiga, le estoy dando así como pastillita. ¿Ya? ¿Algo más? El Profe, yo le abandono, quería hacer una pregunta. me encanta el asunto del abandono y el análisis del abandono. La voy a tirar, yo creo, en el certamen. ¿Algo más? ¿Quién me va a Profe, preguntar? ¿Quién? Nombre. Nicolás Chávez. Juan Nicolás, cuenta. ¿Cómo está, profe? Le quería preguntar si las presentaciones de más adelante, la nota va a ser grupal o va a ser individual. No, lo que pasa es que yo no, don Nicolás, usted me faltó alguna clase, parece, porque no se ¿No? escuchó, escúchame, yo no voy a poner nota en las exposiciones. Yo ¿Ah, lo no? voy a poner, seguramente cuando yo tenga la duda, don Nicolás,
si ponerle un 7 o un 6, yo a lo más, cuando tenga esa duda, le voy a preguntar, don Nicolás, ¿qué exposición le tocó a usted? Me tocó, profesor, la compraventa. Dígamelo. Entonces voy a estar en la duda, si me la contesta bien le voy a poner un 7, y si me la contesta mal le voy a poner un 6. O sea, fíjese, estoy mirando el vaso medio lleno, ¿se fijó? Sí, sí, sí. Ya, profe. Qué claro, gracias. Entonces, no se me descuide, porque le conté la anécdota, y la anécdota me pasó. Eso cuando me puso en un 2 el examen y me preguntan una exposición que me había ido brillante, y no la preparé, bueno, me fui por un 2. Oiga, esos días y la semana, así en vulgar chileno, patí la perra, porque tenía que dar el examen de repetición en marzo, ¿me entiende usted? De toda la materia. Y el examen de repetición, el profesor ya me tenía ya entre ceja y ceja. O sea, ahí la tuve que estudiar. Algo de estudio. Y hasta el día de hoy me acuerdo, pero con mucho cariño, de esa anécdota típica de alumno de primer año en que dejan enseñanza. Ya, muchachos, hasta el jueves, que estén muy bien, gracias. Ya, Gracias, profe, chao, profesor. que esté bien. Profe.